Muy buenos días a todos. Hoy viernes llegamos al final de la carta de Romanos. Tenemos el capítulo 16, 17 al 27. Y nos encontramos acá con las salutaciones, los saludos que Pablo le hace a los receptores de la carta allá en Roma. Y esto es llamado doxología. Nos encontramos en los versículos 25 y 27. Doxología viene de la palabra doxa, que es gloria en griego. Y por supuesto que se trata de darle la gloria a Dios. O sea, Pablo cierra la carta dándole gloria a Dios. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Reza el versículo 27. ¿Y qué mejor manera de cerrar esta obra de arte dándole gloria a Dios? Porque ciertamente Él merece nuestra adoración, nuestra honra y nuestro honor. Ahora bien, antes de cerrar esta carta, Pablo se toma un tiempo para dar unas últimas exhortaciones. Y esto es interesante porque Pablo estuvo dando teología pesada durante 11 capítulos, del capítulo 1 al 11, y después teología práctica pesada del capítulo 12 al 15, durante 4 capítulos. O sea, se toma un espacio importante para hablar de las implicancias prácticas de nuestra fe en Jesús. Ahora que pasó a las salutaciones y a la doxología, nos preguntamos por qué otra vez Pablo vuelve a dar exhortaciones. ¿Por qué repetir los mismos principios? Probablemente Pablo vuelve a las exhortaciones porque estas son las verdades que Pablo quiere asegurarse de que queden claras. Y este es número 1, que la iglesia debe vigilarse a sí misma de no caer en división y tropiezo. Y el número 2, que la iglesia crezca en la sana doctrina. Entonces vamos a ver lo primero, que es este principio de no caer en divisiones. Nunca está de más reconocer la importancia de que la iglesia tiene que estar unida. Si los miembros se pelean entre ellos, si hay constantes peleas, conflictos, desuniones, ¿cómo predicar de una fe de paz y esperanza si la iglesia de Cristo mismo no la vive? En el contexto de la iglesia de Roma, se presume que la comunidad estaba formada por 2 grupos importantes. El primero era el de los judíos étnicos, que eran aquellos que estaban en el judaísmo, judíos de pura cepa, que después fueron convertidos al cristianismo. El segundo grupo son aquellos gentiles no judíos, pero que también conocieron el Evangelio y por eso se han convertido a Cristo Jesús. Parece que en aquel momento la convivencia era difícil por estos 2 grupos que eran diferentes, estas 2 etnias que discutían acerca de cuestiones de la fe y de la cultura. Pablo ataca los problemas que tenían estos en los capítulos 14 y 15, llamando no solamente a la unidad y dejar las diferencias de lado, sino mirar aquello que los une, que es el plan maravilloso de Dios de unir todas las naciones bajo un mismo techo en una adoración al único y verdadero Dios. Recita el 15:11, que son palabras del Salmo 117:1, que afirma lo siguiente: alaben al Señor todas las naciones y ensálcenle pueblos todos. Pablo cierra esta carta recordándonos una vez más esta verdad. La iglesia debe procurar la unión, fijando todos juntos los ojos en Cristo Jesús, de modo que el Evangelio siga avanzando en esta iglesia, en esta Argentina y en esta tierra. Es por eso que Pablo nos recuerda una vez más en el versículo 17, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos. La iglesia debe pelear por la unión basada en la fe de Cristo Jesús. Una fe que no está basada en la etnia, ni tampoco en el estatus social, sino en la verdad de que somos un cuerpo en Cristo Jesús, un cuerpo de muchas naciones. También lo segundo es que vemos que la necesidad de guardar la verdadera doctrina de la fe. Pablo enfatiza una vez más la necesidad del crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles, y que esta sea una realidad de la iglesia de Cristo. Sin la palabra de Dios no hay crecimiento, sin la Biblia no hay salvación. Y sin la doctrina clara en nuestras mentes y en nuestros corazones, tenemos altas chances de ser engañados y movidos del camino de la vida. La iglesia tiene que crecer en el conocimiento de sus doctrinas básicas. A lo que entonces muchos hermanos me preguntan, entonces, ¿cómo puedo saber cuáles son las doctrinas de la fe? ¿Cómo puedo crecer en ellas? Y le respondemos que una de las maneras más concretas de conocer cuál es la fe de nuestra iglesia, cuáles son las doctrinas básicas,
es leer y conocer por caso el Catecismo Mayor y Menor de Westminster. Esta es una declaración de fe clara y sistematizada basada en la palabra de Dios, que delinea claramente cuáles son los fundamentos de nuestra fe como iglesia presbiteriana y reformada. En miras de crecer en el conocimiento de la doctrina de la iglesia, todo miembro tiene que tener el Catecismo de Westminster presente. Pablo habla de que algunos viven sirviendo a sus propios estómagos, en clara referencia a una vida egocéntrica y desinteresada de las verdades de Cristo. La contracara será servir a Cristo Jesús, alimentando el Espíritu. Y el puntapié de ello será la palabra de Dios y las doctrinas sanas de nuestra fe. En este viernes los animamos a crecer en la palabra de Dios y en la doctrina, de modo que seamos una iglesia unida en una adoración genuina al único sabio y verdadero Dios, a Cristo Jesús. Y que esta adoración sea hoy por siempre.